8:17 de la mañana, amigos, vamos a continuar ya con el tema electoral, pero pues vamos a presentar a nuestro primer entrevistado de la mañana. Él es señor Juan Cheput, es candidato al Congreso de la República por Perú Posible, con el número 4, con quien vamos a conversar sobre los temas de coyuntura y bueno, pues todos estos dimes y diretes que se han disparado. ¿Cómo está, señor Cheput? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, en principio me gustaría mostrar las principales portadas de los diarios que pues hoy día se han amanecido pues sin duda pues protagonizando muchos de ellos el líder de su agrupación política. A ver, ¿qué es lo que señala el diario Correo? Lo niega todo, ahora lo niega tras proponer el aborto libre y la legalización de las drogas. Toledo retrocede ante las críticas, no cambia, señala el diario Correo. También el diario República pues le ha dedicado la portada a Alejandro Toledo, desata polémica por declaraciones sobre el aborto y drogas. Candidato de Perú Posible precisó que no pretende despenalizar las drogas ni legalizar el aborto, pero señaló que las mujeres tienen derecho a decidir libremente en caso de violación. Incluso ahí también señalan pues el resto de opiniones de los otros candidatos pues con miras a las presidenciales. También el diario Perú 21 ¿no? Ha colocado incluso estas pullas que se han ya de alguna manera deslizado entre estos dos candidatos en relación a Pedro Pablo Kuczynski. Campaña electoral al rojo vivo, bronca, incluso coloca el diario Perú 21 en sus letras rojas. Y también pues el diario Comercio ha colocado, ¿no?, en su portada incluso una fotografía, una composición fotográfica muy curiosa que me gustaría a ver si es que de repente la cámara lo puede mostrar en un primer plano. Toledo modifica su discurso ante la crítica generalizada, señala el diario Comercio, polémicas declaraciones y fuertes contradicciones. Sale Toledo ahí con dos rostros. Y es que me gustaría, Toledo versus Toledo, empezar esa entrevista, señor Cheput, preguntándole: ¿se contradice, no se contradice? ¿Hay fuertes contradicciones? La primera lectura que tengo yo después de ver las primeras planas es que nuestro país tiene una gran inmadurez para el debate sobre los grandes temas. ¿Así? ¿No? ¿Por qué? Porque vemos de que resaltan una crítica de parte de los adversarios que, dicho sea de paso, no hacen ni una sola propuesta. A mí me gustaría, desde el punto de vista de un debate público, que los adversarios políticos dijeran: yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro Toledo y propongo en contrario esto. Pero no, son comentaristas de la realidad, y yo creo que al final temas como el del aborto o el de la despenalización de las drogas son temas fundamentales porque hay una realidad concreta en el Perú. En el Perú hay cerca de 500.000 de abortos según algunas ONGs y 350.000, 400.000 abortos al año clandestinos. Yo creo que los que más comprenden el mensaje de Alejandro Toledo son las mujeres, porque en primer lugar, en estos momentos, una mujer que producto de una violación, producto de un acto sexual incestuoso, producto de la violencia social, queda embarazada y quiere tomar una decisión sobre el particular, no lo puede hacer dentro de los cánones legales y recurre a lo informal y en muchos casos pierde la vida. Entonces no se puede uno colocar de espaldas a la realidad ante un drama nacional. A nosotros nos hubiera gustado que personas inteligentes que pretenden ser presidentes de este país se pusieran a pensar en esos casos, que como te he dicho son cerca de 500.000 al año, no estoy hablando en varios años, al año, y que de todas maneras tienen que ser discutidos en algún momento. Claro, ¿no? Lo que llama la atención es que el candidato Toledo ha traído pues temas de bastante implicancia moral que obviamente genera pues muchas discrepancias y contradicciones en distintas posturas en nuestra opinión pública. No, y que está demostrando desconocimiento, porque el aborto terapéutico en el Perú ya está legalizado desde el año 1924. Yo acabo de escuchar a Pedro Pablo Kuczynski decir: estoy en contra de todo tipo de aborto. Salvo el terapéutico. Entonces, es algo que se tiene que dar de todas maneras, porque inclusive el tema de la despenalización en un país que es el primer productor mundial de coca, el año 2009 nos convertimos en el primer país productor mundial de coca, tiene dentro de la ruptura de la cadena financiera una de las herramientas para derrotar al narcotráfico. Pero... Y en ese sentido, señor Cheput, vamos por partes. En principio, por el tema de la despenalización, de la legalizar la comercialización de droga, ¿qué es lo que ha dicho? Porque en verdad, ¿no?, si es que nosotros revisamos de repente algunos audios que ha expresado pues el candidato Toledo y revisamos los diarios, pues vemos que hay como una especie de doble discurso, porque dijo una cosa y luego... Yo lo he escuchado totalmente, yo he escuchado todo, y yo más bien le pediría al diario como El Comercio que escuchen el audio. Lo que ha dicho el presidente Alejandro Toledo es lo siguiente: hay un conjunto de expresidentes, dentro de los cuales está Carlos Enrique Cardoso, Vicente Fox,
e importantes intelectuales como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Enrique Krause, que están planteando a nivel mundial la despenalización de el consumo legal. Claro, pero eso lo dijo después, ¿no? No. Lo de los expresidentes lo dijo en la conferencia de prensa extranjera. Entonces, el reduccionismo analítico de algunos medios lo colocan como quiere legalizar el consumo de drogas, e inclusive la tergiversación, que es una herramienta verdaderamente penosa dentro del debate político peruano, lo convierte en mensajes como que quiere vender en todas partes la droga. Claro. Eso es lo penoso de nuestro país. El nivel de desarrollo de un país se mide por la calidad de su debate público. Y cuando el debate público se convierte en un conjunto de críticas sin sentido o insultos en algunos casos, claro, y no en una contrapropuesta, se empobrece el país. Bueno, sí, y se deja en nada, ¿no? En esos dimes y diretes. Y el papel que juegan los medios, el papel que juega el diario El Comercio. Mira, cuando Alejandro Toledo presentó el plan educativo, la revolución educativa, lunes que ha pasado, el lunes 21, El Comercio al día siguiente no publicó ni una sola línea, el diario El Comercio. Un diario que se jactaba o exigía en primera plana que se trataran grandes temas. Y cuando se trata un gran tema como la revolución educativa, el diario El Comercio, y los invito a todos los lectores a que revisen el diario El Comercio del día martes, un día después del lanzamiento de la revolución educativa, no coloca ni una sola línea. Y cuando sale un tema controversial, lo utiliza en contra de un candidato, con lo cual esa trayectoria de imparcialidad del Comercio pues simplemente se pone en función de los candidatos de turno. Bueno, eso en función hay que habrá que revisar en esas portadas. Pero volviendo al tema de la legalización del comercio de droga, incluso en ese sentido, pero Pablo Kuczynski ha dicho de que ya el consumo de drogas se permite en nuestro país de manera limitada, y por lo dicho, ¿no?, la mención que ha tenido el expresidente Toledo no agrega nada al debate, es lo que ha asegurado el señor Kuczynski. Bueno, sí agrega mucho. Hace unos años Pablo Kuczynski planteó el consumo generalizado de marihuana. Y hoy se ha olvidado de eso. Seguramente la campaña ha hecho que él se olvide de ciertas cosas que lo podrían perjudicar. Yo creo que ese es otro tema que dentro de un contexto de romper la estructura financiera de las drogas se podría plantear. Mira, cualquier persona que nos está escuchando, y esto se ve a nivel nacional, ha visto una película de gángsters, Al Capone. ¿Por qué tenía éxito Al Capone? Porque el consumo de alcohol estaba prohibido. Uno no podía tomarse una cerveza, uno no podía tomarse cualquier tipo de trago. Entonces eso generaba una riqueza en la especulación. Cuando se legaliza el consumo de alcohol, se cae el negocio de los gángsters. Entonces igual, una de las propuestas de las personas más inteligentes del mundo, como Mario Vargas Llosa, reciente premio Nobel, es que se legitime el consumo médico, que se venda, por ejemplo, en las farmacias, como es en Holanda, como es en países de la Unión Europea, para que de esa manera la especulación se caiga y se pueda combatir más eficazmente el narcotráfico. Es obvio que nuestro país culturalmente no está preparado para este tipo de debate por las reacciones de estos señores, pero también es obvio que son grandes temas que de todas maneras se tienen que tratar en algún momento. Usted ha dicho, señor Cheput, de que los adversarios políticos de Alejandro Toledo deben de responder la propuesta que ha hecho el exmandatario con otras propuestas, con contrapropuestas. Eso enriquece el debate. En ese sentido, entonces me imagino, ¿aceptará el debate propuesto por Pedro Pablo Kuczynski para realizarlo en Huaraz febrero próximo? Son dos eventos completamente distintos. ¿Por qué? Porque un debate es obvio que tiene que ser multitemático, no específico sobre un determinado tema. Pero podría plantearse de repente hablar distinto. Y por otro lado hay una cuestión de equidad. En términos democráticos, la equidad significa que uno tiene que debatir con todos los candidatos. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski primero tiene que resolver problemas internos. ¿Cómo cuáles? Como el de Lourdes Alcorta, que él la está invitando. Pero eso sería ya irse pues a los detalles de una agrupación. No, por eso te digo, son detalles, pero detalles que dicen mucho del poder político del señor Kuczynski. El señor Kuczynski no puede imponer su decisión. Entonces, primero que controle su bancada, primero que suba un poco en las encuestas, primero que tome en cuenta al resto de adversarios y luego plantearemos un debate. Eso puede ser tomado como que se está corriendo del debate, así como de repente en un primer momento no quedó la sensación de que se corrió el debate con Mercedes Arauz. En el ABC de la política, el que está en el fondo siempre reta al que está primero. Entonces, como el señor Kuczynski necesita trepar, entonces simplemente lanza el desafío al que está primero. Pero obviamente hay otras como personas... en su momento de repente lo hizo Mercedes Arauz, eso está tratando de decirnos, ¿sí? Y como lo haría cualquiera en el mundo político. O sea, por eso digo, el señor Kuczynski, como recién está en las grandes ligas, ha leído su manual de Coquito, ¿no? Yo estoy en el último lugar, tengo que retar a Alejandro Toledo, y lo dice públicamente. Entonces... Es una estrategia, entonces nosotros lo comprendemos, lo estimamos y le decimos primero esfuérzate un poco, suben las encuestas y luego debatimos con mucho gusto.
Bien, bueno, pues el presidente Toledo ha dicho que no va a discutir con su exministro, pero sin embargo, pues ya le ha dicho, recuerda quién fue su jefe. Eso también como que desluce un poco la campaña electoral, ¿no? No, ¿quién fue el primero que dijo Alejandro Toledo sería un buen canciller mío, sería un buen ministro mío? El señor Pedro Pablo Kuczynski tuvo el atrevimiento de referirse a su jefe, que es un expresidente de la República, indicando podría ser un buen canciller mío. Es como que mañana alguien del Partido Aprista diga Alan García podría ser un buen canciller mío. Yo creo que la figura del expresidente se tiene que respetar, y desde ese punto de vista... ¿Usted considera que le faltó el respeto, hasta una falta de agradecimiento tal vez? No, es un atrevimiento político que nosotros lo tomamos como una cuestión pintoresca, no le dimos mayor importancia, pero sin embargo él se pica cuando le dicen lo contrario. Nosotros lo tomamos con altura, ¿no? Lo vemos, como te digo, como una situación pintoresca, esto y la conferencia de prensa de ayer, pero lo vemos como parte del anecdotario político nacional. Bueno, y seguramente se va a seguir dando porque, bueno, estamos viendo de que esta campaña electoral va a estar pues plagada de todo eso. Y ojalá que cambie, sí. Porque como te decía al inicio, nosotros planteamos grandes temas y ¿qué recibimos en contrario? Insultos, agravios, críticas o comentarios. Los candidatos se han vuelto en comentaristas de la situación, o sea, quieren competir contigo. En lugar de plantear una situación, como decir, yo pienso esto, yo estoy en desacuerdo con el doctor Alejandro Toledo, creo que se debe hacer esto. Y esa segunda parte, el debe hacerse esto, no lo hace. Y en ese sentido, en el tema educativo también es uno de los puntos que ha generado bastantes críticas, de dedicar el 20% al presupuesto. Incluso algunos de ellos han señalado de que ya se dedica incluso más del 20% del presupuesto al tema de educación. Pues si sumamos de repente el 16% más la suma de lo acordado para el presupuesto para los maestros. Yo le recomiendo al doctor Pedro Pablo Kuczynski que vuelva a los textos de economía. Los pensionistas son la parte pasiva de un sistema y por lo tanto no se deben tomar en cuenta. Los pensionistas ya no están trabajando activamente en enseñar. Él ha sumado papas con camotes. Él ha dicho, pese a que sea sobre el mismo tema. Claro, él ha dicho, son 16% dedicado, que es el actual presupuesto dedicado a educación, y cerca del 4% en pensionistas. Él sabe perfectamente que los pensionistas no son parte del sistema educativo porque ya son personas que están en el descanso, por lo tanto no se deben mezclar. Es jugar con las cifras. Cuando él pone su letrero no mientas, yo le diría que él mira hacia atrás y lea su propio consejo, que no mienta ni juegue con las cifras, porque él es un economista destacado y no debe caer en el ridículo jugando con cifras que después pueden ser aclaradas como estamos haciéndolo en este momento. Eso es lo importante, que al final ustedes no han señalado y van a mantenerse firmes en responder cada una de las críticas con propuestas. En eso vamos a estar al final interesados. Y la próxima semana vamos a seguir colocando propuestas. No puedo adelantarlas todavía. Tenemos ¿en qué tenor más o menos? No, es un abanico. Nosotros tenemos 4 temas bien definidos y esperemos que los señores se preparen un poquito más para ir a un debate de propuestas. Es muy seguro que seguramente vamos a seguir escuchando respuestas y de repente... Pero no altisonantes, ¿no? Porque cuando nosotros recibimos un insulto a cambio, la verdad es que decimos, ¿qué le está pasando al Perú? Pero también medio como que responden, tampoco no, pero tú lee nuestras declaraciones, no hay ni un solo insulto. Perú Posible está adoptando una campaña con mucha seriedad, y esa seriedad nos ha llevado a estar en el primer lugar de las encuestas. Pretendemos ser gobierno y ofrecerle al Perú lo mejor, pero si a cambio vamos a encontrar insultos de todas partes, nosotros no cantamos, no hacemos nada de ese tipo de cosas como otros candidatos, pero sí estamos planteando propuestas al país. Esperamos a cambio propuestas y las discutimos abiertamente, y ese escenario, Canal 7 puede ser un excelente ambiente para ese tipo de debates. Y eso es lo que estamos velando nosotros como canal de todos los peruanos, llevarle propuestas, y por eso es que estamos invitando a los diferentes protagonistas de esa campaña electoral para que la gente conozca las propuestas, qué es lo que ocurre, y de esa manera totalmente informados puedan hacer una elección. Al final es lo que importa, ¿no? En aras de lo mejor para nuestro país. Quien llega y sobre todo para que todos los ciudadanos estén enterados y puedan tomar una decisión democráticamente en función de sus intereses. Eso es lo más importante. Yo le agradezco mucho, señor Cheput, por habernos acompañado esta mañana. Estuvimos con Juan Cheput, el ex candidato al Congreso de la República con el número 4. Ahora sí, nosotros a las 8:30. TV Perú.